Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar del teorema auxiliar del serrucho, ¿no? Que se cumple con las rectas paralelas y una línea quebrada. Para ello necesitamos, para su demostración, aplicar el teorema de ángulos alternos internos, el teorema de la letra M, para finalmente llegar al teorema del serrucho. ¿Ok? Y además vamos a hacer un problema de aplicación. Entonces entremos de frente a esta revisión. Primero, el teorema de ángulos alternos internos entre paralelas. Acá tenemos un par de rectas paralelas, ¿no es cierto?, que son cortadas por una secante. Entonces, este teorema afirma que este ángulo alfa es igual a ese ángulo alfa, ¿no? O sea, para que lo vean aquí a todo color, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. La demostración es evidente porque se aplica el postulado de ángulos entre rectas paralelas. Entonces no hay más que discutir ahí. El teorema de la letra M, ¿no?, recibe ese nombre, es un mnemotécnico, porque cuando tienen dos rectas paralelas cortadas por esta línea quebrada, aquí se forma una letra M, ¿no?, con una rotación de 90 grados. Es una letra M. Entonces aquí hay que demostrar que el ángulo X que apunta a la derecha es igual a la suma de alfa más teta. Vamos a hacer la demostración, que es bien corta, pero nos sirve para tener los fundamentos de la geometría que se basa en demostraciones. Entonces se ha agrandado la figura, ¿cierto? Ahí he agrandado la figura para demostrar que X es alfa más teta. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar el teorema anterior, el teorema de ángulos alternos internos, que también se llama teorema de la letra Z, porque aquí hay una especie de letra Z, ¿no?, donde esos ángulos van a ser iguales. Entonces aquí necesito formar la letra Z, completar la figura para tener una letra Z, o alternos internos. Entonces lo que vamos a hacer, y eso es común en geometría, es ayudarnos con trazos auxiliares. Por el vértice del ángulo recto, estoy trazando esta recta roja paralela a L1 y L2. Entonces vamos a marcar acá con una flechita que esta recta trazo auxiliar L3 es paralela a L1 y a L2. Entonces acá se forma una Z, o ángulos iguales por alternos internos. Entonces este alfa será igual a ese alfa. Entonces lo marco. Este ángulo también es alfa. Análogamente, en esta otra Z, aquí, ¿cierto?, en esa Z, este ángulo teta es igual a este ángulo teta. O sea, esto lo marco como teta. Ahí está. Entonces ya podemos aplicar el axioma que dice el todo, que es el ángulo X, que aquí lo estamos poniendo en amarillo, el ángulo X es igual a la suma de sus partes, que son alfa y teta. Ha habido un movimiento, ¿no?, originado por los ángulos iguales por alternos internos. Este ángulo verde es igual a este ángulo verde, alternos internos o letra Z, y este alfa igual a este alfa. ¿Ok? Entonces ya van dos teoremas. Ahora sí ya se puede demostrar el teorema del serrucho aplicando, en este caso voy a aplicar como quien practica el teorema de los ángulos alternos internos y el teorema del serrucho. ¿Ok? ¿Qué consiste este teorema? Se tienen dos rectas paralelas, L1 y L2, y se traza una recta secante, que es esta de acá. Esa es una secante, que tiene la forma de una sierra, por eso a esto se le llama el teorema del serrucho. Pueden ser más de dos elementos también, ¿no? Así, por ejemplo. Entonces, aquí hay que demostrar que la suma de los ángulos de color rojo, estos dos que apuntan a la izquierda, va a ser igual a la suma de los dos ángulos que apuntan a la derecha, que los voy a poner en color verde, este y este. ¿Ok? Entonces voy a darle letras. A este ángulo rojo lo llamo A, y de ahí voy a deducir los otros, ¿ya? Entonces,
la suma de los rojos igual a la suma de los verdes. Eso es lo que tenemos que demostrar. Lo vamos a hacer aplicando los dos teoremas anteriores, el de la letra M y alternos internos. Entonces primero voy a formar la letra M. Trazo auxiliar. Voy a hacer por este vértice trazar una paralela a L1 y L2. ¿Ok? Vamos a llamarla esta L3. L3 paralela a L1 y a L2. Entonces ya tengo aquí una letra M, esta de acá. En esa letra M, si a este ángulo parcial lo llamo B, entonces por el teorema de la letra M, aplicado a esta letra M, este ángulo verde tiene que ser A más B. Entonces lo marco, este es A más B. Luego voy a aplicar el teorema de la letra Z o alternos internos en esta figura. Este ángulo, que lo voy a llamar C, es igual a ese ángulo C por alternos internos. O sea, este C es igual a este C. Entonces ya voy a armar la tesis. La suma de los rojos, si vamos a la figura, la suma de los rojos es A rojo, B rojo, C rojo. ¿Ok? Y la suma de los verdes es A más B más C. A más B más C. Entonces llegamos a la conclusión que la suma de los rojos es igual a la suma de los verdes. Estas letras L, Q, Q, D, por si acaso, significa lo que queríamos demostrar. Muy bien, ahora veamos finalmente un problemita de aplicación. Son frecuentes estos problemas, por eso es que lo hemos resaltado para las clases. L1 paralelo a L2. Si esta es una línea quebrada, nos pide este problema calcular el ángulo X, sabiendo que es 59, 89, 91 y este es 81. Entonces me doy cuenta que aquí hay un serrucho, este serrucho o línea quebrada, que es un nombre técnico. Entonces ahí se cumple el teorema del serrucho, que lo acabamos de demostrar. La suma de los rojos, esos dos rojos, es igual a la suma de este verde más X, que es verde, y más este. Entonces lo único que nos faltaría es calcular este ángulo verde, que por opuestos por el vértice es igual a 59. A ver, ahí, 59 grados. Análogamente, este ángulo de 81 por opuestos por el vértice será igual a este ángulo. Entonces ahora sí, en esta solución aplicamos el teorema del serrucho. La suma de los verdes, 59 más X más 81, es igual a la suma de los rojos, 89 más 91. ¿No? Entonces simplifico, 59 más 81 es 140 y 89 más 91, 180. 140 pasa a restar y nos va a quedar X igual 40 grados. ¿Ok? De esa manera hemos completado esta secuencia, ¿no es cierto?, de deducciones. Es una cadena de deducciones lógicas. Con el teorema de alternos internos demostramos el teorema de la M. Con estos teoremas demostramos el serrucho y todo esto nos puede servir para resolver un problema muy rápidamente. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos pronto.